Llegamos sin más contratiempos a la dirección. Era una casa grande con ventanales en su entrada. Por fuera estaba muy sucia. Cuando entramos habían muchas imágenes religiosas, sangre regada en el suelo. Había varias personas con un traje blanco. A mí me llamó la atención una persona que tenía los ojos vendados. Tendría alrededor de 50 años. Caminó hacia mí y me dijo que me estaban esperando. Tenían una mesa justo en el centro de esa gran sala. Le dijeron a Raúl que se quitara toda la ropa y se acostara en ella. Le taparon los ojos con un paliacate color negro. Le dieron algo a beber. Cuando Raúl lo tomó, dijo que estaba muy amargo, que olía muy feo. Vi su expresión de miedo. Me dijo que tenía mucho sueño y en unos 10 segundos se quedó dormido. Erika nos comenta que no era muy apegada a la iglesia. Ella no creía nada relacionado a los demonios ni a Dios. Tenía una mente cerrada para esas cosas. Podemos decir que era una persona agnóstica. Chequé mi reloj y ya pasaban las 3 de la madrugada. Ya tenía mucho sueño, pero no podía quedarme sin terminar de escuchar esa historia. Giré la mirada hacia Esteban y Gerardo. Ambos tenían la cabeza recargada en la mesa con los ojos cerrados. Esteban abrió los ojos y me volteó a ver, pero no dijo nada. Yo volteaba a ver a todos lados. Estaba en esa casa donde exactamente había pasado todo esto. Pude notar cómo en un librero tenían unas fotos de Raúl, Erika y 2 señores de avanzada edad. Estaban cargando un bebé. Me vino a la mente que aquellas personas eran los abuelos de Esteban. La señora Erika me dijo si quería dormirme o si quería que nos siguiera contando. Yo le pedí que continuara. Cuando Raúl tomó esa sustancia, pasaron 10 segundos para que se durmiera. Mi papá me volteó a ver. ¿Cómo habíamos terminado en todo esto? Fue tanta mi desesperación que en mi mente pensaba que era un sueño, que no era verdad lo que estaba pasando, que pronto despertaría. Me perdí alrededor de 15 segundos tratando de analizar la situación. Me despertó mi papá de un grito. ¡Erika, ayúdame a sostenerlo! Era Raúl. Estaba convulsionando. Lo tomé de los pies. Empecé a llorar. Ese señor de los ojos vendados me dijo que no era momento de llorar, que debía ser fuerte. Conté alrededor de 6 personas, incluyendo a la persona que tenía los ojos vendados. Prendieron cerca de unas 30 veladoras, formando un círculo. Empezaron a poner una cruz de sal justo en los pies de Raúl. La bañaron de alcohol y la prendieron. Este señor, que por cierto nunca supe su nombre, tomó a Raúl de la cabeza empezándole a gritar por su nombre. ¡Raúl! 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 Cuando la tercera vez que le gritó, mi esposo abrió los ojos mirando fijamente a este señor. ¿Qué quieres? Tú no eres nadie, curandero. Esta alma me pertenece. Es mía. El curandero empezó a rezar. Lo único que recuerdo que dije fue: la Santísima Trinidad te lo ordena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te ordeno que dejes a esta persona que es hijo de Dios vivo. Abandona este cuerpo. Esa entidad soltó una carcajada. Yo no aguantaba ver así a esa persona que era mi compañero de casi toda la vida. Esa persona a quien le juré amor eterno ante Dios, en las buenas y en las malas. Sentía cómo se me iba la vida de mi cuerpo. Fue entonces cuando Raúl se volvió a desmayar dando un grito horrible. Al instante caí de rodillas al suelo y empecé a llorar. En mi mente me preguntaba, ¿por qué Dios nos está abandonando? ¿Por qué Dios permite que todo esto pase? Maldije a Dios. Ya estaba desesperada. Fue tanto mi enojo que agarré una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenían en esa casa y la aventé al suelo. Una señora que estaba con ellos me abrazó y yo empecé a llorar. Le dije que Dios era malo porque dejaba que a una persona tan buena como Raúl, que no hacía nada malo, le pasara esto. Esa señora me dijo que Dios tenía sus planes para cada quien,
y que confiáramos en él. Como pude me relajé. Llevaron a Raúl a una habitación y ya no despertó. En este tiempo que pasó, el curandero nos dijo que esa entidad era un demonio que había pactado con aquella bruja, que seguramente el pacto era entregar el alma de un niño, la cual esa bruja no había entregado aún. Al momento de que Raúl interfirió con el pacto, ayudando a aquella bruja, ahora él tenía que pagar con su alma o con el alma de su hijo, y que esta entidad lo iba a seguir atormentando hasta que tuviera lo que había pactado con la bruja. El curandero nos decía que era un demonio muy fuerte, que serían varias sesiones para expulsarlo. Nos ofreció asilo en esa casa. Nos pidió que por favor nos quedáramos una semana o el tiempo que fuera suficiente con ellos. Tenía que expulsar o ahuyentar por un tiempo esa entidad. Yo no sabía qué responder. Pude notar cómo en el cuello Raúl tenía rasguños. Le comenté lo que nos había dicho el curandero. Él dijo que sí, que nos quedáramos, que ya no teníamos nada más que perder. A mi esposo le salieron unas marcas en la espalda. Parecían una especie de picas, como una daga, pero él no recordaba nada de cuando se le metió esa entidad. En esta parte la señora Erika nos contó lo sucedido por días. El día 1 fue cuando ellos llegaron a esa casa. Redactaré lo siguiente por días, de acuerdo a lo que sucedió mientras estuvieron en su estancia. Día 2. Intentaron otra cosa. Estas personas empezaron a rezar en un idioma que no conocía. Decían palabras extrañas. Sentaron a Raúl en una silla mecedora. El curandero se acercó a Raúl y le dijo que imaginara lo que había sucedido ese día, que tratara de recordar lo que había pasado. Fue entonces que Raúl le empezó a faltar el aire, diciendo que podía ver en su mente la imagen de un chivo corriendo hacia él. Una de las personas que estaba rezando gritó: «¡Está detrás de Raúl!». El curandero empezó a rezar en ese idioma. Tomaba agua y le escupía en la cara a Raúl. Yo me quedé inmóvil. Mi esposo empezó a soltar golpes al aire, diciendo que algo le estaba pegando, algo que él no podía ver. Mi papá tomó una Biblia y empezó a rezar. Yo rezaba en mi mente el único rezo que me sabía. El curandero le decía que se marchara, que ese pacto no lo había hecho con Raúl. Fue entonces cuando escuchamos pasos alrededor de nosotros. No les miento, pero una de esas tantas figuras que recuerdo que era un San Judas Tadeo, nos la aventaron directo hacia nosotros pegándole a mi papá. Raúl empezó a hablar al aire, diciendo que lo perdonara, que no fue su intención haberse metido. Una voz salió de todas partes de la casa diciendo: ¡No! Raúl empezó a llorar. Yo al instante corrí a abrazarlo, a decirle que luchara y fuera fuerte. Evidentemente yo estaba desesperada y no sabía qué hacer. Raúl me tomó de los hombros diciéndome que lo perdonara. Al instante se desmayó. El curandero siguió rezando al igual que las otras personas. No nos dirigimos la palabra por más de 10 minutos. Fue cuando mi papá dijo que lleváramos a Raúl a acostar. Esa noche el curandero dijo que teníamos que comer algo, que no podíamos seguir sin probar alimento. Mi padre fue a buscar comida para nosotros. Cenamos todos juntos. El curandero estaba muy serio. No decía nada. Las otras personas tampoco hablaban. De pronto el curandero nos pidió que descansáramos, que mañana íbamos a seguir. Raúl se quedaría en un cuarto con mi papá. Yo tenía mucho miedo que pasara algo de nuevo, así que decidí quedarme en un cuarto aparte. El lugar donde yo me quedaba era muy pequeño. Nada más tenía una cama y 2 muebles a los lados. Me recosté en la cama y me quedé dormida. Entre sueños escuchaba que tocaban a mi puerta 3 veces seguidas. Me paré pensando que era mi papá. Abrí la puerta y no había nadie. Cuando me recosté de nuevo en la cama, sentí como si alguien estuviera a mi lado. Levanté las cobijas, pero no había nadie. Ya no pude dormir. Escuchaba pasos en el pasillo.
Me decía a mí misma que eran esas personas, hasta que escuché cómo corrieron hacia mi puerta y se aventaron contra ella. No sabía qué hacer, si salir al pasillo o esperar a que aquello se asomara. Opté por la segunda. La temperatura era muy fría en el cuarto. Cuando me tapé con la cobija, volví a escuchar esos 3 golpes en la puerta. Y así fue toda la noche. Día 3. Mi padre me comentó que en el transcurso de la madrugada, Raúl tuvo un episodio de convulsiones, que fue algo breve. Después de esto sintió como si alguien lo mirara fijamente durante toda la noche. Fue alrededor de las 4 que se escuchaba cómo arañaban la pared, justamente la que daba a la cabecera de la cama de Raúl. Prendió la luz, pero no pudo observar nada. Menciona que la temperatura del cuarto bajó excesivamente. Percibía un olor como a podrido. Investigó en todo el cuarto e incluso salió a la sala para ver de dónde venía ese olor, pero no pudo encontrar nada. La salud de Raúl empeoraba conforme pasaban los días. No comía, no tenía apetito. La comida le causaba náuseas. Su semblante era de una persona enferma, pálido, flaco, sin fuerza. Cuando Raúl se despertó, soltó un grito. Todos salimos corriendo hacia su cuarto. Tenía un dolor excesivo de cabeza. No lo soportaba. Tanto era el dolor que llegó a azotar su cabeza en el colchón. Yo como pude lo abracé y traté de calmarlo. Parecía no hacer efecto. No podíamos hacer nada más. Solamente darle el medicamento que le habían dado para el dolor en el seguro. Pasaron alrededor de 5 minutos para que se calmara. Ese día no hubo ninguna sesión por la salud de Raúl, pero sí hubo una aparición que no sabemos cómo explicar. No encontrábamos al curandero. No sabíamos a dónde se había metido. Estábamos solos con las demás personas. Por mi cabeza pasó tomar a Raúl y llevarlo de nuevo a internar al seguro, pero ya no estaba afiliado. Ya lo habían dado de baja. Mi padre se acercó a mí. Parecía que hubiera escuchado mis pensamientos. Me dijo que él me iba a apoyar en la decisión que yo tomara. Raúl se la pasó dormido todo el día. Solo emitía quejidos de dolor. En ocasiones se sentaba en la cama con la mirada perdida hacia el techo por unos segundos y después se volvía a acostar. Empezaba a desprender un olor que causaba náuseas. Decidí quedarme un día más y después llevarlo al doctor. No podía dejar que mi esposo muriera de esa forma. Le pedí a mi papá que fuera a buscar un doctor para que lo viniera a revisar. Él salió en la camioneta, pero no conocíamos el pueblo. Tardó en regresar casi 1 hora. Junto a él lo acompañaba una persona que parecía ser un doctor. Fue con Raúl y vi su cara, su expresión de incredulidad. Me volteó a ver y me dijo que estaba muy deshidratado, que necesitaba inmediatamente suero. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario. Al momento de querer ponerle la aguja del suero en el brazo, Raúl despertó y le dio un golpe en el rostro. El doctor no dijo nada. Pensé que tomaría sus cosas y se iría. Pero abrió su maletín, sacó una jeringa y un líquido. Nos dijo que como pudiéramos lo agarráramos. Lo sujetamos. A pesar de su estado, tenía una fuerza que no podíamos con él. Logró inyectarlo. Raúl seguía intentando zafarse. Llegó incluso a pegarle a mi papá. A mí me mordió en el brazo, pero nada iba a impedir que lo sujetáramos. El doctor nos dijo que le aplicó un calmante y tardaría de 10 a 15 segundos en hacer efecto. Y así fue. Raúl perdió la fuerza. Cayó desmayado, casi inconsciente a la cama. Fue entonces que el doctor le pudo conectar el suero tratando de hidratarlo. Cuando terminó, nos volteó a ver. Tomó su bolso, no nos dijo nada y se fue. En la puerta de salida nos dijo que no lo volviéramos a buscar. Ya por la noche llegó el curandero con lo que parecía ser un pastor, acompañado de unas monjas. Eran 10 monjas que inmediatamente empezaron a rezar en el cuarto.
El curandero nos dijo que eran personas que ya habían practicado exorcismos, que ellos nos apoyarían en este caso. El pastor me dijo que tuviéramos fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que nada era más fuerte que Dios. Raúl seguía dormido con la manguera del suero conectada. El pastor empezó a pasar por toda la casa rociando lo que me imagino era agua bendita. Nos dio una Biblia a cada uno y nos dijo que buscáramos el Salmo 91, que lo empezáramos a leer en voz alta. Mi padre, el curandero y yo empezamos a leer. Comenzó a bajar la temperatura de una manera muy drástica. Erika le pidió la Biblia en este momento a Esteban y buscó ese Salmo 91. Ahí, alrededor de la mesa con nosotros, comenzó a leer en voz alta. Fue cuando nos dijo que en esa ocasión, cuando habían llegado a esa parte que decía: porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Erika recordó que mientras leían eso, escucharon que algo rasguñó la puerta, y después se azotó. El pastor dijo que no hicieran caso. En eso escucharon cómo Raúl gritó. Erika nos siguió contando. Corrimos hacia él. Estaba sentado en la cama con la manguera del suero en el suelo. De su brazo le escurría sangre. Estaba tapándose la cara con las manos. El pastor entró y detrás de él el curandero. Inmediatamente empezó a rezar en voz alta, arrojándole agua bendita. Las monjas seguían en la sala hincadas rezando, con un rosario en la mano. El curandero empezó a formar un círculo de sal, rociándolo con un perfume que olía como a flores. El pastor le dijo a mi padre que tomara a Raúl de los brazos y se los abriera en forma de cruz. Mi padre no podría sostenerlo. Raúl soltaba carcajadas maldiciendo al pastor. Maldito pastor, ni tú ni nadie podrá contra mí porque yo soy tu Dios. No hay más Dios en esta tierra que yo. Híncate y adórame. El cura lo ignoraba y seguía rezando. Mi padre me dijo que le ayudara a sostener a Raúl. Yo estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando sentí la mano de una persona tocándome el hombro. Era una de las monjas que me apartó del lugar. El pastor rezaba y la monja enseguida le contestaba. Raúl nada más decía maldiciones a todos. Giró la cabeza hacia mí diciéndome: Me voy a llevar a tu mocoso. Será un festín para nosotros. Ni tú ni nadie podrá evitarlo. El pastor le contestó que Dios no lo iba a permitir. Dios protegía a mi bebé. Mi papá seguía agarrando a Raúl. Mi padre le dijo al pastor: detrás de usted hay una sombra negra con ojos rojos. Lo quiere tomar del cuello. El pastor volteó echándole agua a esa cosa. Al instante se escuchó un grito en la sala. Eran las monjas. El curandero corrió hacia ellas. Enseguida le gritó al pastor: ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Venga rápido! Yo por el miedo no pude hacer nada. Raúl seguía riéndose. Volteando a ver a mi padre con una voz que no era la suya, le dijo: Tú y yo nos veremos después. Grité con toda la fuerza que tenía: ¡Ya déjanos en paz! ¡Vete de aquí! ¿Qué quieres de nosotros? Mi Señor Jesús te lo ordena. La Santísima Virgen te lo ordena. La Santísima Trinidad te lo ordena. Dios mismo te lo ordena. Raúl se desplomó, cayendo arriba de mi padre. Mi papá, como pudo, lo aventó a la cama. Regresó el pastor, tomó a Raúl y con el pulgar le untó un aceite haciendo la forma de una cruz en la frente. Llamó a las demás monjas. Ellas hincadas empezaron a rezar sin descansar toda la noche. Raúl estaba dormido. El curandero me tomó de la mano y me llevó a la sala. Llamó a mi padre y nos dijo que esa cosa negra había salido hacia la sala y había tomado a una de las monjas. Ya una vez dentro de ella,
Dijo que le dieran un alma y él se alejaría. El pastor le dijo que nunca le daría la vida de una persona. Esta cosa, riéndose, le dijo que lo iba a lamentar toda la vida junto con esas monjas.